Contabilidad de sociedades. Sociedad Anónima o S.A. Unidad 2. De los artículos 87 a 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad Anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Denominación social. Se formará libremente, pero al emplearse irá siempre seguida de la palabra sociedad anónima o S.A. Requisitos: que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. Formas de constitución. Simultánea, donde los socios fundadores deben comparecerse ante un fedatario público para que proceda a la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad. Posteriormente debe inscribirse en el Registro Público de Comercio. O sucesiva o por suscripción pública, donde los socios fundadores deben depositar por duplicado en el Registro Público de Comercio un proyecto de estatuto. Este queda en el registro público para su exhibición a terceros con el objeto de que posteriormente se adhieran otros socios. La escritura constitutiva de la sociedad anónima debe contener la parte exhibida del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, la forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones, la participación de las utilidades concedidas a los fundadores y el nombramiento de uno o varios comisarios, las facultades de la Asamblea General y, por último, en su caso, otras estipulaciones. De la administración de la sociedad. En la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Cuando los administradores sean 2 o más, constituirán el Consejo de Administración. Y los niveles están así. En primer lugar está la Asamblea General de Accionistas, después el Consejo de Administración y al último el Director General, que se conoce como la base de todo. De la vigilancia de la sociedad. En la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Bajo la responsabilidad de sus administradores presentarán a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera. También el estado de situación financiera y el estado de resultados. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio, así como un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. Asamblea General de Accionistas. Es el órgano supremo de la sociedad. Podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación por el administrador o por el Consejo de Administración. Asamblea Ordinaria. Se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social, y se ocupará, además, de los asuntos incluidos en el orden del día. Discutir y aprobar o modificar el informe de los administradores, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas. En su caso, nombrar el administrador o consejo de administración y a los comisarios, así como determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Asamblea Extraordinaria. Prórroga de la duración de la sociedad, disolución anticipada, aumento o reducción del capital social, cambio de objeto, cambio de nacionalidad, transformación de la sociedad, fusión con otra, emisión de acciones privilegiadas, amortización de acciones y emisión de acciones de goce, emisión de bonos,
cualquier otra modificación del contrato social y los demás asuntos para los que exija un quórum especial. 2.1 Aspecto contable. Las cuentas relativas al capital en la sociedad anónima se deben tomar en cuenta en primer lugar si la sociedad se constituyó bajo régimen de capital fijo o variable, porque de esto depende el tipo de cuentas que se van a estar manejando. En el tipo de capital social fijo, las cuentas son capital social, accionistas, exhibiciones decretadas, acciones en tesorería y depositantes en acciones. El capital social se carga cuando las disminuciones se hagan del capital social y se abona por el importe del capital social de la compañía en su fecha de constitución y en caso de incrementarse el capital. La cuenta es acreedora y representa el capital social. Accionista se carga por el importe del capital total suscrito y se abona de las exhibiciones que vayan haciendo los accionistas. Saldo deudor representa las acciones pendientes de cubrir por parte de los accionistas. Exhibiciones decretadas. Se carga por el importe de las exhibiciones posteriores a la inicial y se abona de los pagos de la exhibición decretada que efectúan los accionistas en efectivo o en especie. Saldo deudor. Exhibiciones decretadas pendientes de pago por los accionistas. Acciones en tesorería y depositantes de acciones. Estas dos cuentas son de orden y tienen como finalidad registrar el valor nominal de las acciones liquidadas en especie. El saldo de acciones en tesorería siempre será deudor y la de depositante será acreedor, como se puede mostrar en la tablita de abajo. Y si es capital social variable, las cuentas son las mismas, las cuatro, pero la única que cambia es, o que se agrega, es acciones emitidas y emisiones de acciones. Que estas dos cuentas tienen como propósito registrar el total del capital autorizado que tenga la sociedad. La cuenta de acciones emitidas tendrá invariablemente saldo deudor y la de emisor de acciones será acreedor. Un ejemplo sería acciones emitidas contra emisión de acciones. Emisión de acciones va contra capital social y los accionistas es igual a las acciones emitidas que se registraron principalmente. 2.2 Clasificación de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estará representada por títulos nominativos, que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socios. A continuación pueden analizar la clasificación de las acciones. Este es un ejemplo de Teléfonos de México S.A. Se puede ver una serie. Este es al portador. Como se puede ver, el portador representa un tipo que es 50 acciones comunes. El valor de 100 pesos cada uno, la cantidad ampara de 50 acciones. Por los derechos que confieren puede haber acciones comunes, como el ejemplo anterior, y preferentes. Las comunes confieren a sus poseedores legítimos los derechos establecidos en el contrato social. Las acciones comunes dan a sus tenedores o persona que posee una cosa independiente de que sea su dueño o no, el derecho de votar en las asambleas ordinarias y extraordinarias sobre todos los puntos que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 181 y 182. Y las acciones preferentes, el artículo 113 establece un 5% de dividendos a las acciones preferentes de voto limitado, mismo que deberá asignarse antes que a las acciones ordinarias. También menciona que cuando no haya dividendo o sea inferior a dicho 5%, se cubrirá en los 5 años siguientes. Acciones que no representan parte del capital social. Están las acciones de goce o certificados de goce, están las acciones de fundador o bonos del fundador y está acciones de trabajo. Emisión, suscripción y exhibiciones de acciones. Emisión, suscripción y exhibición. La emisión se realiza cuando inicia una empresa y se plasma en el acta constitutiva. Esta emisión constituye el inicio de una sociedad y el capital se suscribe al momento de constituirse. En la suscripción, cuando se representa el compromiso de cada uno de los socios a que van a pagar las acciones, y la exhibición es cuando la pagan. Capital social, capital solicitado y autorizado, entra el emitido y no emitido. Dentro del emitido está el suscrito y no suscrito. Dentro del suscrito está el exhibido y el no exhibido. Y dentro del exhibido están pues los tipos, que es numerario y en especie.
Un ejemplo, Perluna se constituye el 1 de enero de 2020 con un capital de 400.000, integrado por 400 acciones nominativas ordinarias de 1.000 cada una, suscribiendo en esa misma 350.000 de la siguiente forma. Acciones 150, 100, 100 es un total de 350, con valor de 1.000 pesos, un total de 350.000. El registro, acciones emitidas 400.000, es por el capital autorizado y los accionistas 350.000 cada uno, es un capital social de 350.000. Emisiones de acciones contra acciones emitidas para saldar las cuentas de orden. Posteriormente se exhibió el 20% de cada acción en efectivo. Se saca los porcentajes dependiendo del importe original, serían 70.000. Y pues se hacen los asientos bancos contra accionistas por las exhibiciones hechas. 4.4. Acciones desertas. Cuando una acción no ha sido íntegramente cubierta, tendrá que hacerse exhibiciones periódicas hasta cubrir su importe en los plazos que fija el contrato social o acuerde la Asamblea General de Accionistas. Cuando constate en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y el monto de estas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente en la vía sumaria el pago de las exhibiciones o bien a la venta de las acciones. El aspecto contable se divide en cuando se venden y cuando no se logran vender las acciones desertas. Cuando se venden se aplicará el pago de las exhibiciones decretadas y si se excede del importe de esta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el monto de exhibición. Pero si no se logran vender en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el pago de la exhibición, no hubiere sido posible venderla en el precio para cubrir su exhibición, se declarará extinguida y se procederá a la reducción del capital social. Esta disminución de capital social deberá ser por el total de valor nominal de las acciones que quedaron desertas. Cuando esto sucede, se procede primero a saldar las exhibiciones decretadas, es decir, acciones desertas contra exhibiciones decretadas. Se procede a disminuir el capital por medio de un asiento contable cargado a la cuenta de capital por el valor de las acciones desertas, con abono a la cuenta de acciones desertas. Después, se procede a cargar acciones desertas con abono a cuenta de accionistas por el importe de las exhibiciones no cubiertas por las acciones desertas. Un ejemplo, la Asamblea General de Acciones decretó una exhibición del 50% del capital social. Transcurrido el plazo, Luis no cubrió la exhibición de 25 acciones, por lo que se consideraron desertas, considerando el caso de las cuando no son vendidas y se tiene que disminuir el capital. Bancos, pues del total de estos 175.000 se saca el 50% por el pago de 325 acciones, su total. Acciones desertas, exhibiciones decretadas serían 25 por 1.000 por .50 por el 50% serían 12.500. Capital social de 25.000 y acciones desertas contra accionistas de 7.500 para ajustar la cuenta de accionistas. 2.5. Proyecto de aplicación de utilidades. Es el documento contable que muestra la utilidad de ejercicio recién concluido y la sugerencia de su aplicación que propone hacer el Consejo de Administración de una sociedad mercantil y que se pone a la consideración de la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con el contrato social y la ley. Su objeto es que la primera Asamblea General conozca, determine, modifique y autorice el destino que debe darse a los resultados del ejercicio social recientemente concluido de la sociedad. Proyecto de aplicación de utilidades. Hay utilidades por aplicar, utilidades antes de impuestos, el ISR, el PTU, con un 30 y 10% respectivamente, utilidades del ejercicio, utilidad a disposición de la AGA, menos aplicaciones, reserva legal del 5%, de previsión 9%, contractual 7%, estatuaria 6%, para amortizar acciones 3% y bonos de fundador 10%. Dividendos decretados con un total de 160.000. Se hace la resta, te quedan 268.000. Y utilidades por aplicar al próximo ejercicio nos quedan 78.645. Distribución de utilidades. El factor se debe dividir los dividendos por pagar entre el capital aportado.
Cuadro de reparto. Como dijimos en un principio, cada socio aportó un capital. El factor de utilidad se aplica y utilidad proporcional, es decir, cuánto le toca a cada uno para hacer los 160,000. 2.6. Aplicación práctica. Se constituye la sociedad moral A.S.A. con los datos siguientes. Capital suscrito, 800,000. Capital exhibido en efectivo, 300,000. Y en maquinaria, 200,000. Se decreta una exhibición de 150,000. Los accionistas exhiben en efectivo la cantidad de 150,000. Se pasa. Con los datos anteriores se van a registrar los asientos. Primero los accionistas con los 800,000. Después, por la exhibición del capital, son los 500,000. Son bancos, los 300 en efectivo y la maquinaria de 200,000. Después, en tesorería, porque son en especie, serían 200,000. Registran el valor nominal de las acciones liquidadas en especie, se usa esa cuenta. Y exhibiciones decretadas, 150,000, por la primera exhibición decretada de acuerdo a la escritura social. Y 150,000, que es el pago hecho en efectivo. Un ejercicio que pueden hacer ustedes en casa, en su cuaderno, para practicar este tema. La compañía Alegría S.A.D.C.B. se constituye el 1 de febrero de 2020 con un capital autorizado de 200,000, suscribiendo en esta misma fecha 100,000 de la siguiente manera. Acciones, valor total. El capital variable se exhibió en efectivo solo el 30% de cada acción. Posteriormente se decretó una exhibición por el 20% de su valor nominal, misma que fue cubierta en su totalidad. Si quieren pueden poner pausa y cuando intenten resolverlo podemos continuar. Una vez resuelto el ejercicio, esta sería la solución. Acciones emitidas por 200,000, los accionistas por el capital social total y emisión de acciones contra acciones emitidas de 100,000. Bancos contra accionistas por las exhibiciones hechas, por la exhibición decretada 20,000 y por el pago hecho en efectivo de 20,000. Por último, una vez analizado todo este tema, para crear una sociedad se debe crear un acta constitutiva, la cual debe contener lo siguiente. Primero, nombres, nacionalidad y domicilio de las personas, el objeto de la sociedad, la denominación social, su duración, el importe del capital social, aportación de cada accionista, el domicilio de la sociedad, las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores, la manera de distribución de utilidades y pérdidas entre la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias.